La mansión Valverde se alzaba como un gigante de piedra y cristal en medio de las colinas fértiles de Andalucía. Sus jardines se extendían hasta donde alcanzaba la vista, y los altos cipreses parecían custodiar los secretos de generaciones enteras de riqueza y poder. Allí vivía Alejandro Valverde, el heredero de una de las fortunas más grandes de la región. A los ojos de todos, era un hombre que lo tenía todo: tierras, negocios, lujos, influencias. Pero tras esa fachada perfecta se ocultaba una verdad más cruda: Alejandro era un hombre profundamente solitario. Su carácter era conocido en todo el pueblo. Rudo, impaciente, dueño de una mirada que intimidaba hasta a los más valientes. Su fama de mujeriego corría de boca en boca, conquistaba con facilidad y olvidaba con rapidez. Ninguna mujer había logrado quedarse en su vida más allá de unas semanas. Para algunos, era el reflejo de su arrogancia; para otros, la consecuencia de un corazón endurecido por las pérdidas. Desde la muerte de sus padres, Alejandro había cerrado las puertas de su alma, convencido de que el amor no era más que un espejismo. La mansión, pese a su esplendor, estaba vacía de risas sinceras. Solo el eco de sus pasos acompañaba las noches interminables, y el silencio se había convertido en su única compañía. Hasta que un día, lo que parecía rutinario cambió para siempre. En el pueblo cercano, una joven llamada Isabella Moreno despertaba antes del amanecer cada mañana. Sus manos, ásperas por el trabajo, conocían bien el peso de los campos y la dureza de la pobreza. Su madre había enfermado, y sus hermanos menores dependían de ella. La vida le había arrebatado sueños, pero no la esperanza ni la dulzura que brillaba en sus ojos. Un anuncio colgado en la plaza cambió su destino: se busca cocinera para la mansión Valverde. Isabella nunca había trabajado en una casa tan imponente, pero sus conocimientos de cocina campesina eran su orgullo. Sabía transformar lo poco en mucho, hacer que los sabores simples parecieran festines. Decidida, y con la necesidad como impulso, caminó hasta la mansión para solicitar el empleo. Al llegar, fue recibida por Teresa, la ama de llaves, una mujer mayor de semblante serio, pero corazón noble. «No es fácil trabajar aquí, muchacha», le advirtió con sinceridad. «El señor Valverde no es conocido por su paciencia». «No tengo miedo al trabajo duro», respondió Isabella, con la voz firme. «Solo necesito una oportunidad». Teresa la observó con atención, como si intentara adivinar la fuerza que escondía tras su sencillez. Finalmente, accedió a presentarla. El primer encuentro con Alejandro fue todo menos cordial. Él se encontraba en el comedor, revisando unos documentos, cuando Isabella entró con una bandeja de pan recién horneado. El aroma invadió la sala, pero el millonario ni siquiera levantó la vista. «¿Quién eres?», preguntó con tono áspero. «Soy Isabella Moreno, la nueva cocinera», respondió ella, intentando mantener la calma. Alejandro levantó la mirada lentamente. Sus ojos oscuros la recorrieron de arriba a abajo con frialdad. «Teresa, pensé que contratabas a profesionales, no a campesinas». El comentario le dolió, pero Isabella apretó los labios y no replicó. Con un gesto tranquilo, sirvió el pan sobre la mesa. «Puede juzgar mis manos, señor Valverde, pero no lo que son capaces de crear». Por un instante, Alejandro quedó sorprendido por la firmeza de su respuesta. Estaba acostumbrado a que todos bajaran la cabeza ante él, pero aquella joven no parecía intimidarse. No dijo nada más, solo probó el pan con un desinterés fingido. Sin embargo, cuando el sabor le explotó en el paladar, sus ojos traicionaron un leve destello de sorpresa. «No está mal», murmuró, como si le costara reconocerlo. Isabella bajó la cabeza, pero en su interior sonrió. No había ido allí para complacer su ego, sino para demostrar su valía. Los días siguientes fueron un constante choque entre ellos. Alejandro, con su carácter severo, encontraba defectos en todo: la presentación de los platos, la puntualidad, incluso el aroma de las hierbas que Isabella utilizaba. Ella, en lugar de doblegarse, respondía con respeto, pero también con determinación. Su resistencia comenzaba a despertar en él algo desconocido: curiosidad. Una tarde, al regresar de una reunión en el pueblo, Alejandro escuchó risas en la cocina.
Se acercó con cautela y vio a Isabella preparando un guiso mientras cantaba una melodía suave. Los niños de los trabajadores, que habían pasado por allí, la rodeaban fascinados por sus historias y canciones. La cocina, que solía ser un lugar frío y silencioso, estaba llena de vida. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro se quedó observando en silencio. Había algo en ella que no encajaba con el mundo al que él estaba acostumbrado, una autenticidad que no se podía comprar con dinero. La noche que cambió todo llegó durante una tormenta. Los relámpagos iluminaban la mansión cuando un rayo cayó sobre un viejo roble cercano, provocando un pequeño incendio en los establos. Alejandro corrió al lugar junto con sus hombres, pero fue Isabella quien, sin pensarlo dos veces, se lanzó a salvar a los animales atrapados. Su vestido quedó manchado de barro, su cabello empapado por la lluvia, pero no se detuvo hasta asegurarse de que todos estaban a salvo. Alejandro la encontró jadeando, con las manos ennegrecidas por el humo. Por un instante, la rudeza habitual desapareció de su rostro. «Estás loca», murmuró, pero en su voz había un respeto nuevo. Isabella, aún temblando, respondió, «No podía quedarme mirando». Sus miradas se cruzaron en medio del caos, y algo invisible, pero poderoso, comenzó a unirse entre ellos. Aquella noche, mientras la tormenta seguía rugiendo en el cielo, Alejandro comprendió que esa joven campesina no era como las demás. Había desafiado su autoridad, soportado sus críticas y mostrado un coraje que él no recordaba haber visto en nadie. Y aunque no lo admitiera en voz alta, una grieta se había abierto en la coraza que protegía su corazón. Isabella, por su parte, regresó a su cuarto agotada, pero con una sensación extraña en el pecho. Había visto en los ojos de Alejandro algo más que dureza, una soledad profunda, un dolor escondido. Y, contra toda lógica, sintió el deseo de conocer la verdad detrás del hombre que todos llamaban inalcanzable. Lo que ninguno de los dos sabía era que aquella tormenta no solo había incendiado un viejo roble, sino también las brasas de un destino que entrelazaría sus vidas para siempre. La tormenta había dejado huellas visibles en la mansión Valverde. El gran roble calcinado seguía en pie como un recordatorio del peligro vivido, y el establo olía a humo y madera quemada. Sin embargo, la marca más profunda no estaba en las paredes, sino en los corazones de quienes presenciaron aquella noche. Alejandro, aunque no lo admitiera, no podía borrar de su mente la imagen de Isabella luchando contra las llamas. Cada vez que cerraba los ojos, veía sus manos ennegrecidas, su vestido empapado y ese brillo indomable en la mirada. Una cocinera campesina había mostrado un coraje que ni muchos hombres de su confianza habían tenido. En los días que siguieron, algo cambió. Alejandro ya no buscaba con tanto ahínco los defectos en su cocina. Comía en silencio, como si cada plato que Isabella preparaba le recordara la fuerza silenciosa de su creadora. Y aunque aún mantenía su tono seco, ella notaba que la dureza de sus palabras se deshacía con más rapidez que antes. Una tarde, mientras Isabella recogía hierbas frescas en el huerto trasero, Alejandro apareció de improviso. Llevaba las mangas de la camisa arremangadas, un gesto poco común en él. Se detuvo a observar cómo ella seleccionaba con cuidado el romero y el tomillo, como si cada hoja tuviera un valor especial. Nunca había visto a alguien tratar las hierbas como si fueran joyas, dijo él, rompiendo el silencio. Isabella lo miró con cautela, sin dejar de trabajar. Cada ingrediente tiene su propia fuerza. Si se lo cuida, devuelve su mejor sabor. Alejandro arqueó una ceja. ¿Así que piensas que hasta lo más pequeño puede tener valor? Ella levantó la vista y lo miró directo a los ojos. A veces lo pequeño es lo que más sostiene la vida. Por un instante, el millonario no supo qué responder. Esa joven campesina no solo cocinaba, sino que parecía hablarle directamente a las heridas que él llevaba ocultas. Los rumores en la mansión no tardaron en crecer. Los sirvientes comenzaron a notar que Alejandro permanecía más tiempo en la cocina de lo habitual. A veces se detenía a observar cómo Isabella amasaba el pan, o se quedaba escuchando sin querer las canciones que entonaba mientras cocinaba. Algunos murmuraban a escondidas, ¿acaso el señor Valverde estaba interesado en la nueva cocinera? Teresa, la ama de llaves, era la única que miraba todo con una mezcla de ternura y preocupación.
Sabía bien que Alejandro no era un hombre fácil, y que Isabella, con su inocencia y valentía, podía terminar herida. Una noche, cuando Isabella terminaba de limpiar los utensilios, Teresa se acercó y le habló en voz baja. «Ten cuidado, muchacha. Alejandro es un hombre de fuego, atrae, calienta, pero también puede quemar». Isabella la miró sorprendida. «No entiendo a qué se refiere. Yo solo trabajo aquí para ayudar a mi familia». «Lo sé», respondió Teresa. «Pero el corazón no siempre entiende de razones». Isabella se quedó en silencio, con el eco de esas palabras clavado en su mente. Días después, Alejandro organizó una cena con inversionistas de la ciudad. Era una oportunidad crucial para sus negocios, y no toleraba errores. El menú estaba en manos de Isabella, lo que generó un murmullo entre el personal. ¿Confiaría el señor Valverde en una cocinera campesina para una velada tan importante? La noche llegó, y la mansión brillaba con candelabros encendidos y vajilla de plata. Los invitados, hombres y mujeres de la alta sociedad, vestían trajes y vestidos lujosos. Isabella, desde la cocina, sentía el peso de cada segundo. Preparó un festín sencillo pero lleno de sabor auténtico, cordero con hierbas del huerto, pan artesanal y un postre de miel y almendras. Cuando los primeros platos llegaron a la mesa, los invitados comenzaron a probar en silencio. Alejandro observaba, impaciente, temiendo alguna crítica que pudiera arruinar la noche. Pero, para su sorpresa, los comentarios fueron de admiración. «Exquisito», dijo uno de los hombres, levantando su copa. «No había probado un pan tan perfecto en años», añadió una dama. Alejandro, con el rostro imperturbable, ocultó el alivio que lo inundaba. Pero en su interior, una chispa de orgullo se encendió. Isabella no solo había cumplido, había superado todas las expectativas. Más tarde, cuando la cena terminó y los invitados se retiraron satisfechos, Alejandro entró en la cocina. Isabella estaba agotada, con el cabello pegado a la frente por el calor de los fogones, pero sus ojos brillaban de satisfacción. «Hiciste un buen trabajo», dijo él, con voz grave. Ella lo miró sorprendida. No recordaba haber escuchado un elogio tan directo de sus labios. «Gracias, señor Valverde». Alejandro dio un paso más cerca. «No me llames, señor Valverde. Cuando hablamos a solas, quiero que me llames Alejandro». Isabella bajó la mirada, incómoda. «No sería apropiado». Él sonrió levemente. «Tal vez no, pero nada en esta vida que valga la pena lo es». El silencio que siguió estaba cargado de tensión, de algo que ambos sentían pero ninguno se atrevía a nombrar. Sin embargo, no todo era armonía. En los días siguientes, algunos criados comenzaron a mirar a Isabella con recelo. Una de las doncellas, envidiosa de la atención que Alejandro le prestaba, esparció rumores venenosos, que la campesina buscaba ascender seduciendo al patrón, que su dulzura no era más que estrategia. Isabella lo supo al escuchar murmullos a sus espaldas. El dolor le apretó el pecho, pero decidió no enfrentarlos. Su dignidad estaba en su trabajo, no en palabras vacías. Alejandro también escuchó esos rumores. Una tarde, mientras estaba en el despacho, Julián, un administrador de confianza, se atrevió a insinuarlo. «Tenga cuidado, señor. Esa muchacha podría estar interesada en algo más que en cocinar». Alejandro lo miró con frialdad. «Cállate. No vuelvas a hablar de ella en esos términos». La firmeza de su voz hizo que Julián retrocediera de inmediato. Pero dentro de Alejandro, las dudas comenzaron a crecer. ¿Era posible que Isabella lo estuviera engañando? Esa noche, incapaz de dormir, Alejandro salió a caminar por los pasillos. Al llegar a la cocina, encontró a Isabella aún despierta, preparando pan para el día siguiente. Ella, sorprendida, dejó caer un poco de harina en sus manos. «¿Por qué trabajas hasta tan tarde?», preguntó él, con tono más suave de lo habitual. «Porque sé que mañana todos esperan tener pan fresco en la mesa», respondió ella, encogiéndose de hombros. Alejandro la observó en silencio. Había en ella una entrega auténtica, sin máscaras. Por primera vez en mucho tiempo,
sintió que estaba frente a alguien que no buscaba nada de él, alguien que solo era lo que mostraba. Y fue en ese instante, con el aroma del pan recién amasado y la luz tenue de las velas, cuando Alejandro comenzó a comprender lo que tanto temía: estaba enamorándose de Isabella. Lo que ninguno de los dos sabía era que ese amor, nacido en la cocina de una mansión llena de sombras, sería puesto a prueba de formas que aún no podían imaginar. El amanecer en la mansión Valverde solía estar marcado por el sonido de las campanas del establo y el movimiento apresurado de los trabajadores. Sin embargo, en aquellos días, algo diferente flotaba en el aire. Era un rumor silencioso, una tensión invisible que parecía envolver cada rincón de la casa. Isabella había comenzado a notar las miradas furtivas de algunos criados. Doncellas que antes compartían con ella risas ahora murmuraban a sus espaldas. Al entrar en la despensa, los cuchicheos cesaban de golpe. No necesitaba escuchar las palabras para entender lo que decían, que estaba demasiado cerca del señor, que su presencia en la cocina era solo un pretexto para escalar posiciones. A pesar del dolor, Isabella se refugiaba en lo único que nunca la había fallado: su trabajo. Se levantaba antes del amanecer, amasaba el pan con dedicación, preparaba sopas aromáticas, guisos que alimentaban el cuerpo y el alma. Sabía que su valor no estaba en lo que los demás creían, sino en lo que podía demostrar con sus manos y su corazón. Alejandro, por su parte, se debatía entre la razón y el sentimiento. Cada vez que veía a Isabella, sentía una chispa que lo desarmaba, un calor que lo desconcertaba. No entendía cómo una mujer tan distinta a las que solía frecuentar lograba atravesar la coraza que había levantado durante años. Pero junto a ese sentimiento, también aparecía la duda. Las palabras de Julián resonaban en su mente: tenga cuidado, señor, esa muchacha puede estar interesada en algo más que en cocinar. Alejandro odiaba admitirlo, pero había noches en que esas dudas lo mantenían despierto. Una tarde, decidió observar a Isabella sin que ella lo notara. Desde la galería, la vio sentada en el patio, enseñando a leer a uno de los niños de los trabajadores. Su voz era suave, paciente, y cada sonrisa que le regalaba al pequeño estaba cargada de ternura. Alejandro se quedó inmóvil, sintiendo cómo la duda se desvanecía poco a poco. No, pensó, aquella mujer no jugaba a engañarlo. Era auténtica, tan auténtica que lo desarmaba. El primer verdadero enfrentamiento ocurrió durante una cena íntima. Alejandro había invitado a unos socios cercanos, y Isabella, como siempre, se encargó del menú. Todo marchaba bien hasta que uno de los hombres, con un tono burlón, preguntó: Alejandro, ¿es cierto lo que dicen? ¿Que tu nueva cocinera tiene más influencia en la mansión de lo que parece? Las risas recorrieron la mesa, y Alejandro sintió como la sangre le hervía. Su mirada se endureció. Cuiden sus palabras, dijo con voz grave. Isabella trabaja aquí con más honor que cualquiera de ustedes en sus oficinas. El silencio cayó como un velo pesado. Isabella, desde la puerta de la cocina, había escuchado cada palabra. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no por el rumor, sino por la inesperada defensa de Alejandro. Por primera vez, comprendió que detrás de su rudeza había un hombre capaz de proteger lo que amaba. Esa misma noche, cuando los invitados se marcharon, Isabella se encontró con Alejandro en el corredor. El ambiente estaba cargado de electricidad, de emociones contenidas. No debió defenderme de esa forma, dijo ella, con voz temblorosa. Ahora los rumores serán peores. Alejandro se acercó lentamente, sin apartar sus ojos de los de ella. No me importa lo que digan. Pero a usted siempre le ha importado su reputación, su imagen. Hasta que llegaste tú, respondió, casi en un susurro. El corazón de Isabella se aceleró. Sabía que debía apartarse, que esa cercanía era peligrosa. Pero algo en su interior la impulsaba a quedarse. Por un instante, el mundo desapareció y solo existían ellos dos, sus miradas entrelazadas y el aire cargado de un sentimiento que crecía con fuerza. Antes de que algo más pudiera ocurrir, Isabella retrocedió un paso. No, no podemos, murmuró, y se alejó apresurada, dejando a Alejandro con el alma en llamas. Los días siguientes estuvieron llenos de silencios tensos. Alejandro la buscaba con la mirada,
pero Isabella evitaba sus ojos. Ella sabía que su corazón empezaba a rendirse, y eso la asustaba. Amaba a su familia y necesitaba el trabajo, pero enamorarse de Alejandro podía significar perderlo todo. Mientras tanto, Julián, cada vez más resentido, continuaba con su plan de envenenar la relación. Una noche, en la bodega, interceptó a Isabella. «Ten cuidado, muchacha», le dijo con tono sarcástico. «Crees que puedes entrar a esta mansión y atrapar al señor Valverde con tus encantos, pero terminarás pagando caro». Isabella lo miró con firmeza. «No tengo nada que demostrarle a usted. Mi trabajo habla por mí». «¿Trabajo?», rió Julián. «Todos sabemos que Alejandro no mira tus guisos, sino tus ojos». El comentario fue un golpe directo, pero Isabella no respondió. Simplemente giró y se marchó, aunque en su interior la inseguridad comenzó a crecer. Alejandro notó el cambio en ella. Ya no cantaba mientras cocinaba, y su sonrisa parecía haber desaparecido. Una tarde, decidió enfrentarla. La encontró en la cocina, cortando verduras con brusquedad. «¿Qué te ocurre?», preguntó, entrando sin previo aviso. «Nada, señor», respondió ella, sin mirarlo. Alejandro frunció el ceño. «Te dije que no me llames así cuando estamos a solas». Ella soltó el cuchillo con un suspiro y lo miró a los ojos. «¿Y cómo quiere que lo llame?». «¿Alejandro?». «Como si fuéramos iguales». «No lo somos. Usted es un hombre rico, poderoso. Yo solo soy una cocinera que lucha por sobrevivir». Las palabras lo golpearon como un látigo. Dio un paso hacia ella, y con voz firme, respondió: «No vuelvas a decir que eres solo una cocinera. Eres mucho más que eso». El corazón de Isabella se estremeció, pero la razón la obligó a mantenerse firme. «No confunda gratitud con amor», murmuró, y se apartó. Alejandro quedó inmóvil, con el pecho ardiendo. Sabía que estaba perdiendo el control, que aquella mujer había logrado penetrar todas sus defensas. Y lo que más temía era que, tal vez, ella no sintiera lo mismo. Esa noche, mientras la luna iluminaba los jardines, Alejandro permaneció despierto en su despacho. Sus pensamientos giraban alrededor de Isabella, su voz, su valentía, su dulzura. Se dio cuenta de que ya no podía negarlo. Estaba enamorado. Pero en el fondo, una pregunta lo atormentaba: ¿estaría ella dispuesta a arriesgarlo todo por él? Lo que Alejandro ignoraba era que Isabella, en su cuarto modesto, se hacía la misma pregunta. ¿Valía la pena abrir su corazón a un hombre que parecía tan lejos de su mundo? ¿O el amor terminaría por destrozarla? Y así, mientras la mansión dormía, dos almas se debatían en silencio, sin saber que su destino ya estaba escrito en las sombras. La mansión Valverde se encontraba en plena efervescencia. Los preparativos para la fiesta anual que Alejandro ofrecía a los hacendados y empresarios de la región estaban en marcha. Era un evento de prestigio, un escaparate de poder y riqueza donde cada detalle debía ser impecable. Para Isabella, significaba largas jornadas en la cocina, organizando menús y coordinando a los ayudantes. Aunque cansada, se entregaba a cada tarea con esmero. No podía permitirse errores, sabía que todos esperaban verla fallar. Y, sin embargo, detrás de su esfuerzo, su corazón latía con un ritmo distinto. Cada día que pasaba junto a Alejandro aumentaba el peso de un sentimiento que ya no podía ignorar. Alejandro también se preparaba para la fiesta, pero su mente estaba lejos de los números y de los negocios. Desde aquella noche en que Isabella lo enfrentó en la cocina, no podía dejar de pensar en ella. La forma en que se defendía, su dignidad inquebrantable, su capacidad de resistir incluso sus dudas más hirientes, todo eso lo había marcado profundamente. Una mañana, decidió visitarla en la cocina. Ella estaba probando una salsa, y no se percató de su presencia hasta que levantó la vista y lo encontró allí, apoyado en el marco de la puerta, observándola con intensidad. «¿Por qué siempre me miras como si intentaras descifrarme?», preguntó ella, nerviosa. «Porque no logro entender cómo alguien tan sencillo puede desarmar a un hombre como yo», respondió Alejandro, con voz baja.
El silencio entre ambos fue tan denso que hasta el fuego de la estufa pareció apagarse por un instante. Isabella apartó la mirada, temiendo que si se quedaba un segundo más bajo esa mirada, su corazón se rendiría por completo. La fiesta llegó, y la mansión brillaba con candelabros, música y vestidos de seda. Los invitados recorrían los salones decorados con flores frescas, mientras Alejandro los recibía con esa seguridad que lo caracterizaba. Isabella, desde la cocina, no tenía tiempo para otra cosa que no fuera el trabajo frenético. Sin embargo, en más de una ocasión, sintió la presencia de Alejandro buscándola entre los pasillos. Sus miradas se cruzaban a la distancia, rápidas, intensas, como si compartieran un secreto prohibido en medio del bullicio. Todo parecía marchar bien hasta que Clara Montero, hija de un poderoso comerciante, apareció en escena. Era una mujer hermosa, altiva, que había sido pretendiente de Alejandro en el pasado. Se aferró a su brazo con familiaridad, sonriendo con un aire de triunfo. «Es un placer volver a verte, Alejandro», dijo con voz melosa, lo bastante alta para que muchos escucharan. Alejandro la trató con cortesía, pero su incomodidad era evidente. Isabella, al verlos desde la distancia, sintió un nudo en el estómago. Se recordó a sí misma que no tenía derecho a sentir celos, que su lugar en aquella mansión era el de cocinera, nada más. Y, sin embargo, el dolor era real, punzante. Más tarde, mientras Isabella llevaba una bandeja de dulces al salón, Clara la interceptó con una sonrisa venenosa. «Así que tú eres la famosa cocinera de la que tanto hablan», dijo, observándola de arriba abajo. «Supongo que tener talento en la cocina es lo único que puedes ofrecer». Isabella apretó los labios, resistiendo la tentación de responder. No quería causar un escándalo. Sin embargo, Clara se inclinó hacia ella y añadió en voz baja, «Te aconsejo que recuerdes tu lugar. Alejandro pertenece a un mundo al que tú nunca podrás llegar». Las palabras la hirieron más de lo que quiso admitir. Esa noche, cuando terminó sus tareas, Isabella se encerró en su habitación con lágrimas silenciosas. El amor que sentía comenzaba a parecerle imposible, una lucha perdida contra un destino escrito de antemano. Alejandro, mientras tanto, buscó a Isabella después de la fiesta. Recorrió los pasillos hasta llegar a la cocina, pero ya no la encontró allí. Subió al segundo piso y golpeó suavemente la puerta de su habitación. «Isabella, ¿puedo pasar?», preguntó, con voz contenida. Ella dudó, pero finalmente abrió. Sus ojos estaban enrojecidos, y Alejandro sintió un dolor inesperado al verla así. «¿Qué ocurre?», preguntó él, acercándose. «Nada, estoy cansada», respondió ella, evitando su mirada. Alejandro no aceptó esa respuesta. Dio un paso más y le levantó suavemente el rostro con la mano. «¿Alguien te hizo daño esta noche? Dímelo». Isabella tragó saliva. Por un instante, estuvo a punto de confesar lo que Clara le había dicho, pero se contuvo. No quería convertirse en un problema para él. «Solo estoy confundida», murmuró. Alejandro la miró fijamente, como si intentara leer su alma. Y entonces, con una sinceridad que lo sorprendió a él mismo, dijo, «Yo también lo estoy. No sé en qué momento dejaste de ser parte del personal para convertirte en lo más importante de esta casa». El corazón de Isabella se aceleró. Sentía que el mundo se desmoronaba y renacía al mismo tiempo. «No debería decir eso», susurró. «No soy más que». «No digas que eres, solo, nada», interrumpió Alejandro, con firmeza. «Eres Isabella. Y desde que llegaste, nada volvió a ser igual». El silencio se volvió insoportable. Ella dio un paso atrás, intentando recuperar la razón, pero Alejandro ya había cruzado la distancia y tomó sus manos con fuerza. «Dime que no sientes lo mismo y me alejaré», dijo él, con la voz cargada de emoción. Isabella tembló. Quiso negar, pero sus labios se negaron a pronunciar la mentira. En sus ojos brillaba la verdad, lo amaba. «Alejandro», susurró, con un hilo de voz. Antes de que pudiera decir algo más, él la rodeó con sus brazos, y en ese instante, el tiempo se detuvo.
Fue un abrazo lleno de todo lo que habían callado, el deseo, el miedo, la soledad compartida. Pero lo que comenzó como un instante de ternura pronto se convirtió en un peligro. Alguien observaba desde la penumbra del pasillo, Julián. Sus ojos destilaban resentimiento y ambición. Ver a Alejandro abrazando a la cocinera confirmó sus sospechas. Así que es cierto, murmuró para sí, con una sonrisa torcida. Esto puede destruirlo. A partir de esa noche, la felicidad naciente entre Alejandro e Isabella quedó marcada por la sombra de un enemigo silencioso. El amor crecía, sí, pero también lo hacía la amenaza de quienes no estaban dispuestos a permitirlo. El amanecer después de la fiesta trajo consigo un extraño silencio en la mansión Valverde. Los trabajadores susurraban, los criados intercambiaban miradas, y en los pasillos flotaba la sensación de que algo había cambiado. Isabella lo notaba en cada rincón, aunque nadie se atreviera a decirlo en voz alta, los rumores comenzaban a extenderse. Ella intentaba concentrarse en sus tareas, amasando pan o preparando caldos, pero su mente volvía una y otra vez al abrazo de la noche anterior. Aún podía sentir el calor de los brazos de Alejandro rodeándola, la intensidad de sus palabras, la vulnerabilidad que había mostrado. Era un recuerdo dulce y peligroso, un secreto que podía arruinarla si salía a la luz. Alejandro, en cambio, parecía decidido a no ocultar lo que sentía. Esa mañana entró en la cocina bajo la excusa de pedir un café, pero en realidad buscaba verla. Isabella estaba inclinada sobre la mesa, cortando hierbas con precisión. ¿No has dormido bien?, preguntó él, observando las ojeras bajo sus ojos. Ella se sobresaltó, dejando caer el cuchillo por un segundo. Señor, no debería estar aquí, murmuró. No me llames, señor, dijo Alejandro, acercándose. No conmigo. Isabella tragó saliva. Alguien podría vernos. ¿Y qué importa?, replicó él, con firmeza. No pienso esconder lo que siento. Ella lo miró con incredulidad, luchando entre el deseo y el miedo. Usted no entiende, en este lugar, las miradas pesan más que los hechos. Si sospechan, si confirman lo que se murmura, yo lo perderé todo. Las palabras lo golpearon con crudeza. Alejandro comprendió que para ella no se trataba solo de sentimientos, sino de supervivencia. Y eso lo llenó de una rabia silenciosa, rabia contra las apariencias, contra los juicios injustos, contra un mundo que parecía empeñado en mantenerlos separados. Mientras tanto, Julián continuaba alimentando las brasas del chisme. Se reunía con algunos trabajadores en la bodega o junto al establo, insinuando que había visto más de lo que debía. La cocinera no es tan inocente como aparenta, decía, con tono calculado. Alejandro la mira como jamás miró a ninguna de sus amantes. ¿Acaso creen que es coincidencia? Su voz se filtraba poco a poco entre los muros de la mansión, sembrando dudas, alimentando la curiosidad malsana de quienes se sentían con derecho a juzgar. Clara, al enterarse de los rumores, estalló en celos. Su orgullo no le permitía aceptar que una simple cocinera le había arrebatado la atención de Alejandro. Una tarde, mientras visitaba la mansión bajo el pretexto de devolver un libro, se cruzó con Isabella en el pasillo. «Qué curioso verte aquí, tan cerca de las habitaciones principales», comentó Clara, con ironía. «¿Será que tu trabajo ahora incluye más que ollas y sartenes?». Isabella respiró hondo, resistiendo la provocación. «Mi trabajo es servir a esta casa con honestidad. Nada más». Clara sonrió con desdén. «Ya veremos cuánto dura esa máscara». A pesar de las tensiones, la relación entre Alejandro e Isabella crecía en los momentos robados. A escondidas, compartían conversaciones en la huerta, paseos breves por el jardín al anochecer, y miradas que decían más que cualquier palabra. Una noche, Alejandro la llevó hasta el viejo mirador de la finca, un lugar olvidado entre los árboles donde nadie solía ir. Desde allí, las luces de la mansión se veían como estrellas lejanas. «Cuando era niño venía aquí para escapar de todo», confesó Alejandro, con una voz más suave de lo habitual. «Nunca pensé que volvería a encontrar paz en este lugar, hasta que llegaste tú». Isabella lo miró sorprendida. Detrás de su rudeza,
había un hombre que también había conocido la soledad, que cargaba heridas invisibles. Esa revelación la conmovió profundamente. No soy la mujer que esperaban para ti, dijo ella, con franqueza. No tengo fortuna ni apellido. Solo sé trabajar con mis manos. Alejandro tomó su rostro entre sus manos y la obligó a mirarlo. Precisamente por eso te amo. Porque eres real, porque no necesitas máscaras. El corazón de Isabella estalló en un torbellino de emociones. Sus labios temblaron al pronunciar la palabra prohibida, ¿amor? Sí, afirmó Alejandro, con una convicción que la estremeció. Te amo. Y esa noche, bajo la luna silenciosa, se besaron por primera vez. Fue un beso ardiente y tembloroso, lleno de todo lo que habían contenido hasta entonces. Pero la felicidad era frágil. Al regresar a la mansión, Isabella descubrió una nota deslizada bajo la puerta de su cuarto. No tenía firma, pero las palabras eran claras. Aléjate de Alejandro si no quieres arruinar tu vida. Esta casa no perdona a las ambiciosas. El miedo se apoderó de ella. Guardó la nota en silencio, sin decirle nada a Alejandro. No quería cargarlo con más conflictos, ni arriesgarse a que explotara en ira contra los culpables. Pero esa advertencia la persiguió en sueños, robándole la paz. Alejandro notó la distancia en los días siguientes. La buscaba con la misma pasión, pero Isabella parecía replegarse, como si levantara muros invisibles entre ellos. ¿Qué te ocurre? Le preguntó una tarde, al encontrarla en el jardín, con la mirada perdida. Nada, solo estoy cansada, mintió ella. Alejandro la tomó de la mano con fuerza. No me mientas, Isabella. Si hay algo que te preocupa, quiero saberlo. Ella dudó, pero al final negó con la cabeza. Algunas cosas es mejor callarlas. Alejandro frunció el ceño. Sabía que le ocultaba algo, y esa incertidumbre comenzó a carcomerlo. Mientras tanto, Julián había tomado una decisión. Ya no le bastaba con sembrar rumores, quería pruebas, algo irrefutable para hundir a Isabella y demostrarle a Alejandro que había cometido un error imperdonable. Una noche, lo vio dirigirse al mirador y esperó oculto entre los árboles. Con paciencia de serpiente, siguió a Isabella cuando ella apareció poco después. Y allí, escondido entre la maleza, observó cómo Alejandro e Isabella se encontraban en la penumbra, cómo sus manos se entrelazaban, cómo sus labios se buscaban con ansia. Una sonrisa maliciosa se dibujó en su rostro. Ya no eran rumores, ahora tenía la verdad entre sus ojos. Una verdad que podía usar como arma. Esa misma noche, Isabella sintió que su felicidad era demasiado intensa para durar. El beso de Alejandro aún ardía en sus labios, pero en lo profundo de su corazón había un presentimiento oscuro, una voz que le decía que pronto todo se derrumbaría. Y, sin saberlo, en ese instante Julián ya estaba tramando el primer golpe que pondría a prueba no solo su amor, sino también la fortaleza de sus almas. Los días siguientes estuvieron cargados de una calma engañosa. Isabella cumplía con sus tareas en la cocina, pero su sonrisa había perdido brillo. Alejandro, aunque intentaba ocultarlo, comenzaba a impacientarse con la distancia que ella imponía. La tensión entre ambos crecía como una tormenta que se acumula en el horizonte, lista para estallar en cualquier momento. Julián, por su parte, se movía en las sombras con astucia. Había presenciado con sus propios ojos el encuentro en el mirador y ahora solo debía esperar el momento adecuado para usar esa información. Pero no se apresuraba, disfrutaba del poder que le otorgaba aquel secreto, como un verdugo que alarga la espera antes de dejar caer la guillotina. Una tarde, Alejandro regresó de la ciudad con el ceño fruncido. Había tenido una reunión con inversionistas, pero su mente estaba en otro lugar. Apenas entró en la mansión, buscó a Isabella. La encontró en la despensa, organizando los sacos de harina. Necesito hablar contigo, dijo él, con voz firme. Ella lo miró con nerviosismo. Aquí no, alguien puede escucharnos. Ya no me importa, replicó Alejandro, cerrando la puerta tras de sí. No puedo seguir fingiendo que eres solo una empleada. Isabella apretó las manos contra su delantal.
Y yo no puedo fingir que este amor no me asusta. ¿Qué pasará cuando el mundo lo sepa? ¿Crees que la sociedad te perdonará por enamorarte de una cocinera? No necesito el perdón de nadie, respondió él con determinación. Solo necesito que me digas si tú me amas. El silencio se volvió insoportable. Finalmente, Isabella alzó la mirada y susurró, sí, te amo. Alejandro sintió que el mundo se iluminaba con esas palabras. La abrazó con fuerza, como si quisiera protegerla de todo y de todos. Pero ninguno de los dos notó que, tras una rendija de la puerta, Julián observaba con ojos encendidos de odio. Esa misma noche, Julián se presentó en la oficina de Alejandro con un gesto calculado. Señor Valverde, debo hablarle de algo delicado, dijo, fingiendo preocupación. Alejandro lo miró con impaciencia. Adelante. Se trata de la cocinera. Isabella. Sé que usted la aprecia, pero temo que no es lo que aparenta. Alejandro apretó los puños. Cuidado con tus palabras. Lo digo por su bien, señor, continuó Julián, con fingida lealtad. La he visto reunirse en secreto con usted en lugares apartados. La servidumbre ya comenta, y créame, si esos rumores llegan a los socios o a la prensa, su reputación quedará manchada. El corazón de Alejandro latió con fuerza. Por un instante, la duda lo atravesó como una daga. ¿Cuánto sabía realmente Julián? ¿Hasta dónde habían llegado los rumores? No te atrevas a espiarme otra vez, dijo al fin, con voz grave. Y menos aún a ella. Pero Julián sonrió en silencio. Sabía que había sembrado la semilla de la incertidumbre. Mientras tanto, Isabella recibió una segunda nota anónima bajo su puerta. Alejandro pagará caro por tus juegos. Aléjate antes de que sea demasiado tarde. Esta vez no pudo contener las lágrimas. Guardó la nota en su delantal y decidió ocultársela a Alejandro, temiendo que su temperamento lo llevara a un enfrentamiento peligroso. Pero en su interior comenzó a crecer el miedo, miedo a perder el trabajo, miedo a que lo descubrieran, miedo a que Alejandro sufriera por su causa. Los rumores alcanzaron su punto más alto durante una cena con inversionistas extranjeros. Isabella sirvió los platos con profesionalismo, pero sintió las miradas inquisitivas sobre ella. Uno de los invitados, con un gesto malicioso, murmuró en voz alta. ¡Qué dedicación la de esta joven! No me extrañaría que el señor Valverde la tuviera en más alta estima de lo que corresponde. Las risas discretas recorrieron la mesa. Alejandro se levantó de golpe, golpeando el vaso con fuerza. Basta, dijo, con voz helada. En esta casa nadie tiene derecho a insultar a quienes trabajan con honestidad. El silencio fue absoluto. Isabella, con el rostro encendido, se retiró rápidamente a la cocina. Sus manos temblaban mientras recogía las bandejas. Nunca se había sentido tan expuesta, tan vulnerable. Esa noche, Alejandro la buscó en el jardín. No permitiré que vuelvan a humillarte, dijo, tomándole las manos. No es tu culpa, respondió ella con un hilo de voz. Soy yo la que no pertenece a este mundo. No digas eso. Tú eres lo mejor que me ha pasado. Isabella lo miró con lágrimas en los ojos. ¿Y si algún día este amor se convierte en tu ruina? Alejandro acarició su rostro. Entonces que así sea. Prefiero caer contigo que vivir sin ti. El beso que compartieron bajo las estrellas fue apasionado y desesperado, como si ambos supieran que la tormenta estaba cada vez más cerca. Julián, oculto entre los arbustos, observaba la escena con una mezcla de odio y triunfo. Había esperado ese momento, la prueba definitiva de que podía destruir a Isabella y herir a Alejandro donde más le dolía. Al día siguiente, se dirigió a Clara Montero. Con voz melosa, le contó lo que había visto. Clara lo escuchó con ojos brillantes de venganza. Si lo que dices es cierto, dijo ella, puedo encargarme de hacer que toda la ciudad lo sepa. Alejandro perderá su reputación, y esa muchacha quedará marcada para siempre. Eso es exactamente lo que busco, respondió Julián con una sonrisa torcida. El pacto entre ellos quedó sellado en la penumbra de aquel salón.
La traición había tomado forma, y la felicidad de Alejandro e Isabella pendía de un hilo cada vez más frágil. Esa noche, Isabella soñó con fuego. Veía la mansión arder, escuchaba risas crueles a su alrededor, y en medio de las llamas, Alejandro la llamaba sin poder alcanzarla. Despertó empapada en sudor, con un presentimiento oscuro que la atormentó hasta el amanecer. Lo que no sabía era que el verdadero incendio estaba a punto de comenzar, alimentado por las lenguas venenosas de quienes deseaban destruirlos. La mañana amaneció con un aire enrarecido en la mansión Valverde. Los criados hablaban en susurros, las doncellas corrían de un lado a otro con rostros tensos y hasta los caballos parecían inquietos en los establos. Isabella lo sintió en el ambiente apenas salió de su cuarto, algo grave se acercaba, aunque aún no supiera qué. Alejandro, en cambio, se mantenía sereno en apariencia, pero por dentro sentía una presión creciente. Había notado cómo las miradas hacia Isabella se volvían cada vez más incisivas. Los rumores que Julián había sembrado empezaban a tomar fuerza, y Clara, con su lengua afilada, se encargaba de regarlos en cada reunión social. El estallido llegó durante una tarde de domingo. La mansión estaba llena de invitados, amigos, socios y vecinos habían sido convocados para una comida campestre en los jardines. Alejandro buscaba impresionar con su hospitalidad, pero pronto descubrió que el verdadero espectáculo estaba ocurriendo entre los murmullos. Clara apareció radiante, con un vestido color esmeralda que resaltaba sus ojos. Se acercó a Isabella, que servía copas de vino, y con una sonrisa envenenada dejó caer sus palabras frente a varios invitados. ¡Qué dedicación la tuya, querida Isabella! No es de extrañar que el señor Valverde confíe tanto en ti. Tal vez demasiado. Las risas ahogadas y las miradas curiosas se clavaron en Isabella como cuchillas. Ella bajó la vista, sintiendo como el rubor le quemaba las mejillas. Alejandro, al escuchar el comentario, se levantó de inmediato. Clara, basta, dijo con voz cortante. Pero Clara no se detuvo. Dio un paso más, y con teatralidad, añadió, ¿por qué no lo admites, Alejandro? Todos saben ya que esta cocinera ha conquistado tu corazón. ¿O acaso prefieres que muestre las pruebas que me han contado? El murmullo se transformó en un estruendo de voces. Isabella tembló. ¿Pruebas? ¿Qué podía significar? Entonces comprendió, Julián. Alejandro, furioso, golpeó la mesa con el puño. No permitiré que mancillen su nombre. Pero era tarde. Los invitados habían visto demasiado, habían escuchado demasiado. La semilla de la sospecha se había convertido en un árbol que no se podía arrancar fácilmente. Esa noche, la mansión parecía un campo de batalla. Alejandro se encerró en su despacho, caminando de un lado a otro como un león enjaulado. Isabella, en su habitación, lloraba en silencio, con el corazón desgarrado por la humillación pública. Finalmente, Alejandro la buscó. La encontró sentada en el borde de la cama, con las manos apretadas sobre el regazo. No debiste escuchar esas mentiras, dijo él, con voz ronca. Pero no son mentiras, Alejandro, respondió ella, alzando los ojos húmedos. Nos vieron. Saben lo que sentimos. Y ahora me culpan a mí. Alejandro se arrodilló frente a ella, tomando sus manos con desesperación. No me importa lo que digan. Lo único que importa es lo que sentimos. A ti no te importa, susurró Isabella, pero yo no tengo nada que perder más que mi dignidad. Y hoy me la arrancaron delante de todos. Las palabras cayeron como piedras en el pecho de Alejandro. Por primera vez, comprendió la magnitud del daño. No era solo su reputación la que estaba en juego, sino la vida entera de Isabella. Mientras tanto, Julián celebraba en silencio. Se había reunido con Clara en los establos, bajo la luz tenue de una lámpara. Está hecho, dijo él, satisfecho. La sociedad ya duda de Alejandro. Sus socios hablarán, y pronto perderá contratos importantes. Clara sonrió, aunque en el fondo de sus ojos brillaba una mezcla de celos y deseo de venganza. Y esa cocinera, quedará marcada para siempre como la mujer que arruinó al señor Valverde. Exactamente, concluyó Julián.
Lo que no lograron sus amantes de la alta sociedad lo logrará una simple criada. Ambos rieron, ignorando que el destino rara vez se deja manipular sin consecuencias. Alejandro, decidido a proteger a Isabella, comenzó a planear un futuro lejos de la mansión. «Podemos irnos», dijo una noche, mientras la abrazaba en el mirador donde tantas veces se habían encontrado. «No necesito esta casa, ni estas tierras, ni el dinero. Solo te necesito a ti». Isabella lo miró con ternura y miedo. «¿Y tu vida? ¿Tus negocios? ¿Tu nombre? ¿De qué sirven si no puedo estar contigo?», respondió él con pasión. Ella lo besó, pero en el fondo sabía que no era tan sencillo. El amor podía ser fuerte, pero las cadenas de la sociedad eran pesadas. ¿Podría Alejandro realmente abandonarlo todo? ¿Y estaría ella dispuesta a cargar con la culpa de esa renuncia? El punto más doloroso llegó unos días después. Un periódico local publicó una nota insinuando que Alejandro mantenía una relación con una empleada de su mansión. No mencionaban nombres, pero las descripciones eran lo bastante claras como para señalar a Isabella. Alejandro arrancó el periódico con rabia, pero Isabella lo detuvo. «No lo destruyas, es la prueba de que esto ya no es un secreto». «¿Entonces huiremos?», exclamó él, fuera de sí. «No, Alejandro», dijo ella con voz quebrada. «No quiero ser tu perdición». El silencio que siguió fue insoportable. Alejandro la miró con desesperación, pero Isabella apartó la vista. Su corazón la impulsaba hacia él, pero la razón la alejaba. En medio de la tormenta, Julián preparaba el golpe final. Había logrado obtener una carta que Isabella había escrito en secreto, un desahogo personal donde hablaba de sus sentimientos por Alejandro. No era una declaración pública, sino un reflejo íntimo de su corazón. Pero en manos de Julián, esa carta se convertiría en el arma perfecta para destruirla. Con la carta en su poder, sonrió con crueldad. Ahora no habrá vuelta atrás. La noche cayó sobre la mansión como un presagio. Isabella, sola en su cuarto, rezaba en silencio, pidiendo fuerzas para resistir. Alejandro, en su despacho, bebía en exceso, buscando acallar el fuego de su impotencia. Y en otro rincón, Julián afilaba la daga de su traición, dispuesto a hundirla en el momento más doloroso. El amor había encendido una llama poderosa entre Alejandro e Isabella, pero la tormenta que se avecinaba amenazaba con apagarla para siempre. La mansión Valverde amaneció en silencio, como si la misma tierra contuviera la respiración. Nadie sabía explicar por qué, pero todos sentían que algo definitivo estaba a punto de suceder. Isabella, agotada por noches de llanto y dudas, decidió levantarse temprano para enfrentar la jornada. El aire frío de la madrugada le dio fuerzas, aunque su corazón seguía encadenado a una angustia creciente. Alejandro, en cambio, llevaba horas sin dormir. Había pasado la noche en su despacho, rodeado de copas vacías y papeles arrugados. Su mente solo repetía una idea: debía proteger a Isabella a cualquier costo. El orgullo, la reputación, los negocios, nada valía más que ella. Pero Julián ya estaba listo para dar el golpe final. Con la carta en sus manos, esperaba el momento oportuno para exponerla. Había convocado a varios socios de Alejandro a una reunión en el salón principal de la mansión, bajo el pretexto de discutir un nuevo contrato. Clara, elegante y expectante, lo acompañaba, ansiosa por ver a Isabella destruida. Cuando los invitados se reunieron, Julián tomó la palabra con voz solemne. «Señores, sé que todos han escuchado rumores sobre nuestro anfitrión y su empleada. Yo no suelo creer en habladurías, pero en este caso, las pruebas hablan por sí solas». Sacó la carta y la sostuvo en alto. Clara sonrió con malicia, disfrutando de la tensión en el aire. Alejandro entró en ese instante, con el rostro endurecido. «¿Qué crees que haces, Julián?». «La verdad, Alejandro», replicó él. «Todos deben saber que has perdido la razón por una cocinera campesina». Los presentes murmuraron, expectantes. Julián desplegó la carta y comenzó a leer en voz alta las palabras íntimas de Isabella: confesiones de amor, desvelos de un corazón sincero.
Cada frase era un golpe cruel contra la dignidad de la joven. Isabella, que había sido llevada casi a la fuerza al salón por Clara, escuchaba con el rostro encendido de vergüenza. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no bajó la cabeza. Alejandro se adelantó, arrancando la carta de las manos de Julián. ¿Basta? Rasgó el papel en 1000 pedazos y los arrojó al suelo. Su voz tronó en el salón: sí, la amo. Amo a Isabella Romero. Y no permitiré que nadie la humille ni la utilice para herirme a mí. El silencio fue absoluto. Nadie se atrevía a moverse. Isabella lo miraba con incredulidad. Era la primera vez que Alejandro lo declaraba públicamente, sin miedo, sin reservas. Julián, rojo de rabia, intentó defenderse. ¿Vas a sacrificar tu nombre, tu fortuna, tu poder por una simple sirvienta? Alejandro dio un paso hacia él, con una calma peligrosa. Ella vale más que todos los contratos y riquezas que puedas imaginar. Porque Isabella me devolvió lo que ninguno de ustedes podía darme, la verdad. Clara intervino, furiosa. ¿Esto es una locura? La sociedad no lo permitirá. Alejandro la miró con frialdad. La sociedad puede quedarse con sus máscaras. Yo prefiero quedarme con la mujer que amo. Los invitados, incómodos, comenzaron a retirarse uno a uno. Nadie quería verse envuelto en aquel escándalo, pero en sus ojos se mezclaban la admiración y el desconcierto. Cuando el salón quedó casi vacío, Julián explotó. Te arrepentirás, Alejandro. Perderás todo lo que tienes. Lo prefiero, respondió Alejandro con firmeza, antes que vivir en la mentira que tú representas. Julián, derrotado, abandonó la mansión entre gritos de frustración. Clara lo siguió, humillada y despechada. El eco de sus pasos resonó como el fin de una era en la mansión Valverde. Isabella, aún temblando, se quedó sola con Alejandro en el salón. Lo miró con lágrimas en los ojos. ¿Por qué lo hiciste? Ahora todos te darán la espalda. Él tomó su rostro entre las manos y la besó con ternura. Porque prefiero quedarme sin todo antes que quedarme sin ti. Isabella lo abrazó con fuerza, sintiendo como sus miedos se desmoronaban. Había querido protegerlo, alejarse para no dañarlo, pero él había elegido otra cosa, había elegido amar sin cadenas. En los días siguientes, las predicciones de Julián se cumplieron parcialmente. Algunos socios rompieron contratos, las habladurías llenaron los periódicos, y el nombre de Alejandro se convirtió en tema de escándalo. Pero, sorprendentemente, otros lo apoyaron. Admiraban el coraje de un hombre que no temía desafiar las reglas de una sociedad hipócrita. Alejandro comenzó a reconstruir su vida lejos de las apariencias. Delegó parte de sus negocios, se deshizo de amistades falsas y dedicó su tiempo a lo que realmente le importaba. Isabella, por su parte, dejó de ser la empleada escondida y pasó a ser la mujer que caminaba a su lado, con la frente en alto. La mansión, antes símbolo de soledad, se transformó en un hogar vivo. Isabella llenó las habitaciones con risas y aromas de cocina, y Alejandro descubrió la paz que había buscado en vano durante años. Una tarde, bajo el mismo mirador donde tantas veces se habían encontrado, Alejandro tomó la mano de Isabella y le entregó un pequeño anillo de plata, sencillo pero lleno de significado. No necesito joyas ni banquetes, dijo él. Solo necesito que digas que sí. Isabella, con lágrimas en los ojos, respondió, siempre sí. El beso que compartieron no fue solo una promesa de amor, sino la confirmación de que habían vencido juntos. El orgullo, los rumores, las intrigas, nada había podido destruir lo que los unía. El millonario que alguna vez fue frío, mujeriego y solitario había encontrado en una humilde cocinera campesina la verdad más grande, el amor.